Les doy la bienvenida al canal de Analítica Tranquila, les habla Boris Tessenhausen. 13 de junio, estas son las principales noticias hasta este momento. No pensé que la enfermedad de Putin progresaría tan rápido. He visto la transmisión de 1 hora del encuentro de Putin con los participantes de la guerra en Ucrania. Esto es simplemente un tesoro para los psiquiatras, ahí hay todo un ramo de diagnósticos. Incluso los propios ocupantes rusos que se reunieron con Putin en algunos momentos simplemente se quedaban atónitos. Lo verán en el video que les mostraré hoy. Pero lo que dijo el propio Putin es simplemente increíble. Creo que nunca antes la medusa de Botox había soltado tanta tontería. Les mostraré solo algunos fragmentos, porque entiendo que es bastante difícil mirar esa cara desagradable. Pero esto es para que entiendan en qué etapa se encuentra el paciente. Así que fragmento número 1, Putin habla sobre la OTAN. Bueno, en primer lugar, presten atención al estilo de exposición. Es ese mismo, ya saben, el típico pensionista gruñón en la fila de la clínica. Ellos, todo es culpa de ellos. Bueno, en fin, los escuadrones de Putin. ¿Saben a quién me recordó? Los escuadrones de Putin que desaparecieron en algún lugar. Un abuelo con cara de abuela. Así que miren, Это именно они развязали войну. Вы знаете, это я все время об этом говорю. Хочу еще раз сказать. Не мы начали боевые действия с началом специальной военной операции. Нет. Это они совершили госпереворот на Украине, потом это вынудило нас взять под защиту жителей Крыма, потом развязали войну. Войну же развязали. entienden, ¿verdad? No fuimos nosotros quienes empezamos las acciones militares, todo es culpa de ellos, otra vez él con su historia del golpe de Estado en Ucrania. Así que si ellos, la OTAN, empezaron, eso es todo, vénganse de ellos. Se están expandiendo hacia el este, ya te han engañado allí no sé cuántas veces. Vengarse. Ellos llevaron a cabo un golpe de Estado en Ucrania y ustedes, en algún lugar de un país de la OTAN, llevan a cabo un golpe de Estado. En ese momento el frasco simplemente silbó por completo. Sí, aunque haya 2 golpes de Estado en Ucrania, aunque sean 10, aquí en Ucrania decidimos por nosotros mismos. ¿Qué te importa a ti en realidad? ¿Qué te importa lo que pasa en Ucrania? Otra vez con eso. No fuimos nosotros. No fuimos nosotros. ¿Por qué fuiste a Kiev con tanques? Tus helicópteros se lanzaron a Gostomel. ¿Para qué? A las 4 de la mañana empezaste a bombardear Ucrania. ¿No fuiste tú quien empezó las acciones militares? O sea, de verdad está enfermo. Da la impresión de que este replicante realmente no sabe lo que hizo el anterior a él. ¿Saben a qué me recordó esto? Está sentado como si estuviera en un manicomio, en un hospital psiquiátrico, solo le falta la camisa de fuerza. Está rodeado de enfermeros y él dice, eso no fui yo, fueron ellos, todos ellos no, ma. Sí, 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 está bien, vamos a ponerte una inyección, pero eso es solo el principio, lo mejor está por venir. Rocíen los monitores con agua bendita, alejen a los niños de las pantallas y prepárense. Así pues, el segundo fragmento, en el que Putin decidió demostrar que entiende muy bien todo lo que está sucediendo en el frente, qué son los drones, y en general tiene muchos conocimientos. Bueno, en fin, después de esto, creo que voy a necesitar un traductor de Botox. Bueno, mira este video. Я не буду сейчас в детали даваться, я знаю, что такое в некоторых случаях голову поднять, когда там эти дроны как мухи висят, понимаете? Значит, поэтому эта проблема понятна. Ну, а вы знаете, наверное, лучше, чем кто-либо другой, что когда эта дроновая опасность преодолевается, подчас, ну, если я ошибаюсь, вы мне скажите, подчас и стрелкового боя, это он такой носит такой же характер, ну, со стороны противника более или менее ослабленный, да, потому что они рассчитывают на эту, насколько я понимаю, на эту стену дронов, да. И на самом деле это одна из важнейших задач. ¿Qué es esto? ¿Alguien entendió siquiera lo que dijo? Aquí hay un traductor para este dialecto del Botox. En general, los drones revolotean sobre Putin como moscas, por lo que parece. Cuando todo esto se supera, entonces, corríjanme si me equivoco, jejeje, y se corta. ¿Qué está diciendo en realidad? Incluso los vieron, esos engendros se quedaron en blanco, no podían entender qué pasaba allí. ¿Qué es lo que quiere de ellos el tacón subterráneo? Allí en el búnker le muestran qué son los drones, cómo se ven. Por cierto, eso no es todo. Ahora viene un fragmento que merece un Oscar por la historia alternativa mundial de Putin.
Adivinen, ¿quién luchó contra la URSS durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Nunca lo adivinarás? En general, según la versión de Putin, Hitler y todos los países de Europa lucharon contra la URSS en Stalingrado. Mira este video. Конечно, вот все недруги наши, а их много было всегда. Вот, всегда же объединялись. При Наполеоне, что Наполеон, Франция, что ли, с нами воевала? Да, да все страны Европы воевали тогда с Россией. А при Гитлере все то же самое. Посмотрите, что творилось под Сталинградом. Кстати говоря, под Сталинградом советские войска понесли впервые меньше потерь, чем противник. Но кто там воевал? Да со всех европейских стран, без всякого преувеличения. Вообще отметились все. Eso sí que es una lección de historia. ¿Se imaginan? Polonia, que Hitler y Stalin querían dividir, Francia, Gran Bretaña, todos lucharon por Hitler contra la URSS en Stalingrado, según la versión de Putin. ¿Qué se habrán metido ahí? Por lo menos ventilan el búnker ahí, se nota que le falta oxígeno por completo. ¿Y entonces quién era el aliado de la URSS? ¿Putin siquiera sabe que existía la coalición antihitleriana? Así que entiendo que esto es una especie de preludio para la creación de nuevos libros de texto de historia bajo la dirección de Medinsky, en los que se dirá que solo la Unión Soviética luchó contra la Alemania nazi y que el resto del mundo ayudaba a Hitler. Por cierto, amigos, no olviden suscribirse a este canal. Es importante, pueden hacerlo ahora mismo. Ayuda a promocionar el canal. Estamos luchando contra la propaganda de Putin. Hagámoslo juntos, así que asegúrense de suscribirse. Pero eso no es todo. Kavaev, por lo visto, ahí se animó bastante. Saben, él vio a esos militares rusos algo torpes, que simplemente estaban ahí colgados. Él interpretó eso como si lo estuvieran escuchando con muchísima atención y admiración, simplemente por esa genialidad que él muestra, y por supuesto se dejó llevar aún más. Ahora habrá otro fragmento de video, miren. И сейчас тоже все к нам лезут. И объединяют свои усилия, в том числе интеллектуальные усилия. Надо отдать должное, что, в общем, уровень развития натовских стран, технологический, научный, он высокий, это высокоразвитые экономики. Но вот они пытаются нанести нам стратегическое поражение, пытались, теперь поняли, что это невозможно. Это задача, которую невозможно решить. Они перестарались, когда публично об этом заявили, поторопились. Некоторые даже вступили в НАТО для того, чтобы поучаствовать в разделе пирога. Но если бы камер не было, я бы им показал известным всем вам жестом, чего они в этом случае добьются. Ничего не добьются. No es difícil suponer que esto es una indirecta. Finlandia y Suecia se unieron a la OTAN para quedarse con un pedazo del pastel de Rusia. Dios mío, todos quieren mi tesoro, no se lo daré a nadie, todos están en mi contra. Saben, aquí hay toda una fila formada por ese pastel, el pastelito de Putin. Finlandia y Suecia, especialmente para este degenerado, les recuerdo que se unieron a la OTAN después de que tú, Putin, atacaras a Ucrania. Por eso se unieron, por eso están en la OTAN. Rompieron décadas de neutralidad porque eres un inestable, saltas y atacas a los países vecinos. ¡Qué delicia! Daba la impresión de que estaba sentado intentando convencerse a sí mismo de algo. Bueno, la guinda del pastel es que entiendes en general hasta qué punto Cucu se ha alejado de la torre del abuelo. ¿Por qué crees que Ucrania utiliza drones? Ahora escucharás la versión de Putin. Échale un vistazo. Понятно. Значит, что касается БПЛА самолетного типа, мы видим, что противник расширяет использование этой военной техники главным образом для решения одной задачи. И задача – это внести раскол в российское общество, нанести там нам моральный ущерб, нравственный ущерб, посеять какую-то растерянность среди граждан России. Es decir, Ucrania está destruyendo la refinería de petróleo rusa no para privar a Rusia de dinero para esta guerra, no para detener la matanza de ucranianos, sino para infligir un daño moral a los rusos. Escucha, tal vez para él sea realmente diferente de alguna manera, tal vez le está diciendo que un dron es algo completamente distinto. No sé, sigamos ardiendo.
Ucrania ataca las refinerías de petróleo con drones para que Putin deje de sonreír. Propongamos más opciones, para que deje de rechinar los dientes. ¿Y qué daño moral le causa a un habitante de Syzran un ataque a una refinería en la región de Moscú? Es interesante hablar del daño moral. Él dijo que los drones vuelan y atacan las refinerías para causar también un daño moral a los rusos. El daño moral es personalmente que Putin es una escoria subterránea, malvada, dañina y cobarde. Por cierto, les prometió a esos ocupantes unos desarrollos súper novedosos, unas tecnologías que nadie más en el mundo tiene, pero que solo hay que esperar un poquito más. Todo está en proceso, no se preocupen, vayan y mueran entonces por Putin, pronto seguro todos tendrán eso, tecnologías súper novedosas. Todo llegará. Después de cada pregunta, cuando esos ocupantes le preguntaban ¿y qué pasa con los drones? ¿Y qué pasa con los grandes cuadricópteros? Él decía, todo llegará, seguro todo llegará, no se preocupen. Ya queda muy poquito. Esperar. Saben, aquí el asunto ni siquiera es que esos oyentes tengan entre todos apenas 3 grados de educación. Para ellos, en principio se les podía dar cualquier tontería, pero el asunto es que, bueno, no sé, se podía decir que la Segunda Guerra Mundial la ganaron Putin, Kim Jong-un y un Transformer y ellos sí se quedarían igual, simplemente sentados y mirando fijamente. Y además, todo esto lo suben al acceso público, ese video, y el propio Putin da la impresión de que cree en lo que dice. Allí en su gobierno hay gente que no es nada tonta, lamentablemente. La misma Nabiulina, por ejemplo, que ha desaparecido, ella también ve todo esto. Como un abuelo desquiciado abre los ojos desmesuradamente y cuenta que toda Europa luchó contra la URSS y que los drones vuelan para causar un daño moral a los rusos. En ese mismo momento, el daño moral ya está presente en 25 regiones de la Federación Rusa. Allí la escasez de gasolina ya no es moral, sino absolutamente física. El agujero en la economía rusa es de 6 billones y sigue creciendo, superando todas las previsiones más pesimistas de los expertos rusos. Bueno, y por supuesto son ellos, todos son ellos. Disculpen que hoy les haya mostrado esta porquería, pero me parece importante entenderlo y comprender que simplemente no tiene cura. Y al parecer, para que Putin pueda dormir tranquilo bajo tierra en el piso -50 en algún lugar de Valdai, y alrededor de su residencia y alrededor de Moscú están instalando torres adicionales de defensa antiaérea. Bueno, claro, ¿para qué proteger las refinerías de petróleo si, según Putin, el objetivo no son las refinerías, sino los rusos que podrían molestarse? Y Ucrania sigue heroicamente recuperando su propia tierra y envía drones allí, al territorio de la Federación Rusa, y molesta no solo a los rusos, sino también a las refinerías de petróleo. En cada emisión tenemos una colecta importante para las fuerzas de defensa de Ucrania. Hoy continuamos la colecta para los combatientes, para la primera batería de artillería del Batallón de Artillería de la 101ª Brigada Independiente. La colecta es para un vehículo. Nuestros artilleros están castigando tanto a los ocupantes que es impresionante, pero ahora necesitan nuestra ayuda. Están combatiendo en una de las zonas más calientes, Konstantinovka, Drushkovka. Vamos a ayudar a nuestros artilleros. El enlace para la colecta está en la descripción de este video. Ahí hay opciones de Mono, Private y PayPal para quienes quieran ayudar desde el extranjero. Si me ves en otro canal, siempre hay un código QR que también lleva a la colecta. Mantengo contacto regular con los combatientes. Son muy modestos, pero saben bien lo que hacen. Ayudemos a nuestros artilleros y en cada emisión les doy las gracias personalmente y de parte de cientos de nuestros soldados, a quienes ustedes ya han ayudado. Recuerden, juntos somos una gran fuerza. En los aeropuertos de Rusia, debido a la escasez de combustible, se ha limitado el abastecimiento de aviones. Así es como sucede. Varios aeropuertos importantes han impuesto restricciones al abastecimiento de aeronaves. Esto se ha convertido en consecuencia ¿de qué interesante? De una serie récord de ataques a las refinerías de petróleo de la Federación Rusa. Los aeropuertos de Majachkalá, Mineralny Vody, Krasnodar, Astrakán y Nizhny Novgorod emitieron notificaciones para los pilotos sobre los límites de queroseno de aviación. Es decir, por ahora es el sur, pero todo irá avanzando hacia el norte. Bueno, y Ucrania continúa con la metódica desnacionalización petrolera de la Federación Rusa. Hoy, los drones alcanzaron varios otros objetivos importantes.
Por ejemplo, las fuerzas de defensa de Ucrania, en la región de Volgogrado, atacaron un taller de preparación y bombeo de petróleo en la zona del asentamiento de Kotovo. Se confirmó el impacto y se produjo un incendio. Este incendio ya ha sido identificado por las firmas. El servicio de la NASA lo ha determinado. Esta instalación se encarga de la preparación, el transporte y el bombeo de petróleo a través de los oleoductos principales hacia las refinerías. Directamente, solo queda preguntarse por qué en 2024 se nos prohibió atacar las refinerías rusas. ¿Se lo imaginan? Aunque, seamos sinceros, en ese entonces ni siquiera teníamos tal arsenal. Pero creo que para ese momento, si nuestros socios nos hubieran ayudado entonces, en Rusia ya todos andarían a pie, si en 2024 hubiéramos empezado a golpear las refinerías, y toda su maquinaria estaría parada con los tanques vacíos. Pero da la sensación de que muchos ahora, incluidos los blogueros y corresponsales militares rusos, han tenido una revelación y han sentido que Ucrania ha encontrado un punto débil de la Federación Rusa, o mejor dicho, dos puntos sensibles. Estos son los ataques a la industria petrolera y a Crimea. Y cada día golpea, golpea, golpea allí. Y eso está dando resultados. Pero eso no es todo. Hoy nuestros drones atacaron la terminal marítima de Taman y los puentes que conducen a la Crimea ocupada. Maravilloso. El complejo portuario de Taman-Neftegas, en la región de Krasnodar, fue atacado durante la noche. Lo remataron. Vaya incendio. Más de 100 personas y 30 equipos están trabajando para extinguir el incendio. Arde de forma hermosa y brillante. Y en Taman dieron en el blanco, trabajó el Servicio de Seguridad de Ucrania, el Servicio de Dios, como lo llamamos aquí, junto con la Dirección de Inteligencia y las Fuerzas de Operaciones Especiales. Allí simplemente es Taman. Neftegas, un enorme parque de tanques de almacenamiento, incluyendo tanques de gas licuado, allí hay depósitos. Hay dos focos de incendio, uno está en la zona del parque de tanques de almacenamiento y el otro se registró en la zona de estacionamiento de camiones de carga. ¿Recuerdan el video que alguien publicó, donde se veía que se había acumulado una gran cantidad de camiones allí para cargar y demás? Es un estacionamiento más o menos así. Taman, les recuerdo, es el lugar al que los peregrinos de la gasolina del Crimea ocupado van a buscar combustible. Es decir, creo que en un futuro cercano tampoco habrá gasolina en Taman. Además, destruyeron varias posiciones. La defensa antiaérea cerca de Tamaneftegas. O sea, no podrán llenar ese vacío rápidamente. Prepárate, Tamaneftegas, o mejor dicho, ve despidiéndote, se acabó para ti. Y también volvieron a atacar el puente que conecta Yenichesk con la flecha de Arabat, esto es hacia la Crimea ocupada, y destruyeron el puente ferroviario en Chonjar, lo terminaron de destruir. Además, eso no es todo. Según los datos de Gadenish Saldo, también resultaron dañados algunos tanques de combustible en Marianovka, un camión cisterna en Skadovsk, pero eso ni siquiera hace falta enumerarlo. Decenas de camiones cisterna, nuestros drones los queman todos los días. Vi el mensaje de Saldo, había una especie de resignación en sus ojos asustados. Bueno, y además hay información, por cierto, de que Saldo y Aksionov son los Gauleiters de la Crimea ocupada. Esta parejita, Saldo en la región de Jersón, en la parte ocupada, y Aksionov, en Crimea, han empezado a vender propiedades en los territorios ocupados. ¿Y qué significa eso, ratitas? ¿A dónde piensan huir? Y otra noticia sobre la Iglesia Ortodoxa rusa, cómo no, no pueden faltar. En la Iglesia Ortodoxa rusa declararon que el pacifismo es incompatible con el cristianismo ortodoxo. En los materiales del Tribunal Eclesiástico se dice que la negativa categórica de un cristiano a participar en la guerra no corresponde a la doctrina de la Iglesia Ortodoxa. Los demonios de la Iglesia Ortodoxa rusa están descontentos, simplemente. Es decir, allí vincularon el pacifismo con doctrinas heréticas. Recordaron que la Iglesia durante mucho tiempo ha hecho la guerra, bendecido a los guerreros y así sucesivamente. O sea, los demonios de la Iglesia Ortodoxa rusa están muy descontentos, porque por encargo del Estado necesitan enviar carne de cañón a la guerra y ahora alguien viene a hablar de pacifismo. Una vez más, quiero recordar que la Iglesia Ortodoxa rusa construyó en Moscú el principal templo militar, lo pintó de color caqui y en ese templo llaman a la guerra contra Ucrania una guerra sagrada. Y esto lo hace personalmente el patriarca Kirill. Bueno, yo creo que no es el pacifismo lo que es incompatible con la ortodoxia, sino que la Iglesia Ortodoxa rusa no es compatible en absoluto con la fe. Esta sucursal del FSB no tiene nada en común.
Y otra noticia interesante. Resulta que nuestros drones realmente molestaron a algunos rusos, los dejaron un poco menos vivos. Los drones de las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania atacaron el polígono Vostochny en la zona del pueblo de Novopetrovka, en la parte ocupada de la región de Zaporilla. En el polígono allí estaban entrenándose los vampiros rusos. Bueno, y sobre el ataque informó Madyar en sus redes sociales. En resumen, dejamos un poco menos vivos a un par de decenas de rusos y sacamos de servicio una cantidad significativa de equipo. Y otra declaración de Putin: disculpen, pero los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra Rusia no ayudarán al enemigo. Él ya lo declaró en una reunión sobre el desarrollo de los sujetos reunificados. Así se llamaba su reunión, y él señaló que las tropas rusas mantienen una ventaja estratégica y avanzan con confianza. Otra vez le dio el ataque bipolar. Hace un par de días tenía paridad y ahora otra vez dice que avanzan con confianza. Ustedes deciden a quién de los replicantes dejan salir y con qué conocimientos, pero si avanzan con confianza, entonces la pregunta principal al final del programa es: ¿cómo es posible que los militares rusos, que todos estos años avanzaban con confianza, ahora estén mucho más lejos de donde estaban literalmente en los primeros días de la invasión a gran escala? Es decir, estaban cerca de Kiev. ¿A dónde están avanzando entonces? ¿Van en otra dirección, un poco hacia atrás, o cómo es? Bueno, amigos, cuídense, cuiden a sus seres queridos, suscríbanse a este canal, no lo olviden, y les pido mucho, ayudemos a nuestros artilleros de la 101ª Brigada. El enlace para donar está en la descripción de este video. Que tengan todos un día tranquilo y gloria a Ucrania.